Bien, entonces vamos a hablar un poco de lo que vendrían a ser los trastornos hidroelectrolíticos. Es importante que cuando hablamos de la patología renal, dentro de ella hay una pirámide donde tiene un sustento básico de tres pilares. El primero son propiamente el tema de generalidades en fisiología nefrológica. La segunda es los trastornos electrolíticos y la otra, última, es el equilibrio ácido-base. Sobre esa pirámide, esa base, se va a comenzar a alzar todas las demás patologías renales. Entendiéndolas vas a poder definir con más facilidad los cuadros nefrológicos que vamos a observar. Entonces vamos a pasar primero a hablar de 4 trastornos básicos el día de hoy: la hiponatremia, la hipernatremia, la hipocalemia y la hipercalemia. Los demás trastornos, por ejemplo hipermagnesemia, hipocloremia, no son preguntados y no son clínicamente significativos a la hora de enfrentarnos a los pacientes típicos que vienen al hospital, por lo cual vamos a desarrollar el 95% de la patología hidroelectrolítica con estas cuatro patologías. La hiponatremia es cuando el sodio plasmático es menos de 135 miliequivalentes por litro. Tiene un tiempo de instauración aguda o crónica, dependiendo del tiempo. Cuando es menos de 48 horas diremos que es aguda, y cuando es más de 48 horas es crónica. Vamos a observar nosotros que cuando nos dan un examen con una hiponatremia queremos corregir inmediatamente. Pero acuérdate tú que la corrección del sodio no debería ser mayor de 10 a 12 miliequivalentes por litro, debido a que puede ocasionar cambios severos en la adaptación cerebral y esto puede ocasionar una lesión irreversible. En el caso de la hiponatremia, la mielonilisis pontina en caso de corrección brusca más de 12 miliequivalentes por día, vamos a ver nosotros que el paciente va a tener un cuadro, una tetraparesia flácida con disfagia, con un problema distinto de daño medular irreversible, que solo fue diagnosticado por la resonancia y se establece por la corrección violenta de la hiponatremia cuando ésta excede más de 12.000 equivalentes de corrección en 24 horas. El caso de la hiponatremia, cuando tú ya veas el examen electrolítico, tú tienes que mirar si estás ante una hiponatremia de distinta severidad, ¿no? Estamos ante una hiponatremia leve, acá es una moderada y acá es una severa. Cuando es menos de 125 decimos que es severa, y cuando va bajando aún más, llega a momentos, cuadros críticos que se vayan acercando a 110, estamos hablando ya de una emergencia médica en el cual el paciente tiene una tendencia a la convulsión. Es importante recordar ustedes que la clínica de la hiponatremia tiene que ver con trastornos neurológicos, por lo cual la mnemotecnia que vamos a ver es esta. Van a asociar cuadros neurológicos con alteraciones del sodio. Es importante saber que este paciente va a presentar toda esta clínica diversa netamente neurológica, que va desde cuadros de periféricos hasta cuadro central neurológico. Entonces es importante saber la instauración de la hiponatremia, la clínica que estos manejan, cómo es el proceso de adaptación luego de la corrección del sodio, para que podamos ver estos cambios. Es importante saber, para poder hablar de la hiponatremia y sus tipos y las complicaciones que puedan haber, poder hallar adecuadamente la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática se halla con una fórmula donde necesitamos para la fórmula el sodio, su concentración de sodio, multiplicada por 2, más la glucosa dividida entre 18, más la urea en gramos por litro dividida entre 6 o miligramos por decilitro dividida entre 2.8. Esto nos va a dar un valor que nos va a permitir hablar de la tonicidad plasmática, y sabemos nosotros que la normotonicidad plasmática está entre 270 y 290, cuando es menos de 270 es hipotonicidad y más de 290 es hipertonicidad. Esto les lo digo un poco porque cuando hablamos de este cuadrito en particular vamos a poder hallar la mayor cantidad de resolución de nuestros casos clínicos. Cuando estamos con una hiponatremia vamos a tener que hallar lo primero, es la osmolaridad plasmática. Vamos a observar nosotros si estamos ante una osmolaridad aumentada, disminuida o normal. Si estamos ante una osmolaridad aumentada, probablemente causa de que esta osmolaridad esté aumentada es un cuadro de hiperglicemia asociada.
Cuando vemos que la osmolaridad está normal, lo vemos muchas veces y ha sido preguntado en las famosas pseudohipernatremias, donde observamos nosotros una cantidad mayor de hiper, en este caso sobre todo los pacientes que sufren hiperlipidemias, como algunas enfermedades del colesterol asociadas, sean unas enfermedades familiares del colesterol. Podemos observar en casos de pacientes que tienen un aumento de proteínas anormalmente, entonces comienza a haber, entre comillas, un cuadro, no, entre comillas es una hiponatremia con osmolaridad normal, pero se debe a cuadros de pseudohipernatremia. ¿Ok? La pseudohipernatremia asociada te puede dar estos cuadros. Y ha sido preguntado alguna vez en pacientes que vean ustedes en el caso clínico un dato de hiponatremia asociada con una osmolaridad normal cuando haces la fórmula y te preguntan una causa frecuente. En este caso sería un problema de o lípidos o de proteínas, ¿ok? Pero lo más frecuente que uno haya no es un estado de osmolaridad aumentado ni un estado de osmolaridad normal. Lo que más hallamos y más rápidamente es un estado disminuido de la osmolaridad. Esta es la verdadera hiponatremia. Cuando tú ya entiendes la verdadera hiponatremia, lo que tenemos que hallar cómo está el líquido extracelular. Si el paciente tenemos que está con edemas, quiere decir que el líquido extracelular está aumentado. Y si el paciente está deshidratado, prácticamente hay un signo de pliegue asociado, o sea, está bastante deshidratado. En caso de que no encuentre ninguna de estos dos caminos, puede ser que esté líquido extracelular normal. Cuando tengo líquido extracelular normal, estaría hablando más de un SIHA, una secreción inapropiada hormona antidiurética, altamente preguntado. Siempre lo preguntan. O un caso de hipotiroidismo. En pacientes que tienen edemas, generalmente están asociados a insuficiencia cardíaca congestiva, como una causa importante, y pacientes cirróticos. En pacientes deshidratados con un cuadro de osmolaridad, cualquier causa de deshidratación, sobre todo las diarreas. Son los casos clínicos típicos que tú al toque vas a poder como que ubicarlos en el cuadro de esquema general y poder orientar un poco tu terapéutica. Entonces, para el manejo de la hiponatremia, van a ver ustedes que depende si es aguda o si es crónica. Es importante saber que cuando yo tengo una hiponatremia aguda, yo voy a poder trabajar haciendo una corrección con una solución especial. Entonces siempre le van a preguntar cómo corriges una hiponatremia. Hay pacientes que tienen hiponatremia porque tienen un líquido extracelular elevado, ¿cierto? Lo hemos visto. Estos pacientes generalmente tienen un exceso de agua, ¿ok? Y generalmente hacen una hiponatremia secundaria. Los pacientes que tienen el líquido extracelular disminuido propiamente dicho, son pacientes que sí les falta generalmente sodio. Y así, acá sí que hay que hacer una corrección por déficit de sodio. En cambio acá más hay un exceso de agua. Y acá hay un déficit de sodio. Como líneas generales para acordarnos en las fórmulas. Entonces el paciente que tú estás haciendo la corrección es un paciente que tienes que ver primero que si el cuadro es agudo o si el cuadro es crónico. Si el cuadro es agudo y encima el sodio está en estado severo, menos de 125, incluso cuando más se acerca a 110 corre peligro de convulsión, tú tienes que hacer la corrección con una concentración de cloruro de sodio al 3%. Esta corrección de cloruro de sodio al 3% equivale en 1 mililitro a 0,513 miliequivalentes. ¿Ok? Entonces esto es importante para la corrección. Cloruro de sodio al 3%. Solo usarlo cuando este tenga estado de severidad menos de 125 y se acerca al 110 por estado de convulsión. Incluso tenga convulsión asociada a hiponatremia, se corrige con cloruro de sodio de 3%. En los cuadros crónicos van a ver que la corrección ya no es del 3%, sino es distinta. Esto acuérdenselo para que puedan manejarlo a la hora que se presente el caso clínico. Como estamos hablando de los 1000 equivalentes, siempre les recuerdo que el número de 1000 equivalentes que ustedes puedan hallar va a depender de la concentración. Por ejemplo, para que luego utilicen esta fórmula,
Cloruro de sodio clásico al 0,9%, que es el que vemos todo el tiempo con el suero fisiológico, ¿esto equivale a cuánto? Esto equivale a 9000 miligramos, ¿ok? O sea, en un litro, ¿cuánto habrá de 0,9? Si acá hay 0,9 gramos en 100, en un litro, en 1000, ¿cuánto habrá? Pues automáticamente habrá 9 gramos. Y 9 gramos es igual a 9000 miligramos. Entonces acá hay 9000 miligramos en un litro. ¿Y cuánto es el peso molecular del cloruro de sodio? 23,35,5, o sea, 58,5. Si ustedes dividen miligramos entre el peso equivalente del peso molecular de la sustancia, van a hallar los 1000 equivalentes. Y esto equivale más o menos a 153.000 equivalentes. Así van a hallar todas las soluciones y van a hallar sus 1000 equivalentes. Solo tienen que conocer el peso molecular de la sustancia y la concentración a la cual está esta sustancia. Entonces, igualito, así por eso es que yo he hallado esta concentración de un CC, cuánto tiene cloruro de sodio al 3%. Eso se los digo, muchachos, porque eso lo van a aprender como residentes de primer año, van a estar haciendo correcciones. Y no solamente le va a servir para esto, le va a servir para todo, para pediatría, para correcciones hidroelectrolíticas, para correcciones de agua. A veces no nos explican cómo hallamos el 1000 equivalente de todas las soluciones. Bueno, ya lo saben. Para calcular la cantidad de sodio requerida, aplicamos una fórmula que nos habla del déficit de sodio, en el cual es 140 menos el sodio actual por 0,6 por peso. La mitad de los 1000 equivalentes de sodio calculados se administran en las primeras 12 horas. Determinaremos la natremia a las 6 y después de cada 12 horas. Si corregimos la hiponatremia con demasiada rapidez, podemos hacer el síndrome de mielinitis pontina o de mielinización osmótica, cuadro neurológico de parálisis flácida, disartria y disfagia. Carece de tratamiento específico, pregunta de examen, y genera morbilidad y mortalidad considerable. Se diagnostica mediante resonancia magnética. Es importante saber entonces, ya más o menos tienen identificado que hay un déficit de sodio, que hay que corregir el sodio, que tenemos un paciente con hiponatremia, que hay un cuadro agudo, que generalmente lo corregimos con cloruro al 3%, y en los crónicos es diferente, me han dicho, no me han explicado cómo todavía. Entonces un poquito ya para que vayas enfocándolo. Un ejemplo, te pongo acá, mujer de 72 años con insuficiencia cardíaca, ojo, líquido extracelular elevado. Refiere a su familia que desde hace 24 horas presenta somnolencia y al llegar presenta convulsiones. Sodio 115. ¿Cuál es el diagnóstico? Es una hiponatremia severa, probablemente aguda, sintomática con volumen extracelular alto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ustedes ven a este paciente que hacer una infusión al 3%. Entonces, ¿cuánto necesito corregir normalmente en estos pacientes? Para saber cuánto hay que elevarlo, hay una fórmula que dice 513. Ya saben de dónde sale este 513, justamente porque voy a trabajar el 3%. 513 menos 115 que tiene el paciente entre el agua corporal total más 1. El agua corporal total es el 60% del peso corporal del paciente y esto más 1. En la fórmula sale 10.7 y estamos observando nosotros de que sí, pues a simple vista siempre hay que corregir máximo como una ley de 10 a 12.000 equivalentes en 24 horas, muchachos. Lo que se hace es se prepara una fórmula de cloruro al 3%, que lo puedes preparar en Volutrol de 100 o de 1000. Te voy a enseñar. Cuando es de 100, el Volutrol, preparas 85 cc de agua destilada más 15 cc de la ampolla de hipersodio. Eso lo preparas en 100 cc. Si quieres una de 1000, tengo acá otra fórmula, en el cual puedes hacer esto. 880 de cloruro de sodio más 6 ampollas de hipersodio. Te vas a acercar a una concentración bastante parecida a lo que vendría a ser la osmolaridad que tú necesitas de 513. Entonces, y lo puedes infundir. Ahora, ¿cada cuánto tiempo voy a hacer la infusión? Un litro de cloruro, el 3% va a elevar en 10. Y eso lo corriges en 24 horas. Entonces voy pasándole 100 mililitros hasta al menos cese de la convulsión, que ya no venga. Y luego, por ejemplo, puedo pasar 100 mililitros cada hora por 6 horas. Aparentemente lo he llevado de 110, 115 más o menos a 120 porque he pasado 5 o 6 horas. Y luego lo que queda ya lo divido para que el goteo pase en las siguientes horas hasta completar las 24 horas. ¿Ok? Ya voy haciéndolo distinto el manejo.
Entonces eso es importante porque eso no nos enseñan en el hospital, no nos enseñan de internos, no nos enseñan de alumnos, no nos enseñan ni el nefrólogo cuando viene a contestar la interconsulta. Entonces nosotros tenemos que tener esto bastante claro porque los pacientes se mueren de estos cuadros. Acabamos administrando, como les dije, 100 a 200 cc hasta que les cesan las convulsiones. El resto se administra en 24 horas, sin exceder, como siempre les digo, de 8 a 12 mil equivalentes en un día. En los cuadros crónicos, depende del estado, puede ser una hiponatremia hipovolémica, una hiponatremia euvolémica, una hiponatremia hipervolémica, ¿no? Si es una hiponatremia, por ejemplo, hipovolémica, lo que más generalmente hacemos solamente es poner cloruro fisiológico nada más, porque tipo volémico, pues. Si es un euvolémico, generalmente, ¿te acuerdas que te dije que se asocia la secreción inadecuada al antidiurética? Sí. En estos pacientes hacemos una dieta rica en sodio, podemos colocar furosemida, y el tratamiento con demeclociclina también se utiliza bastante, o con fludrocortisona. Esos son pacientes con secreción inadecuada al antidiurética. Y en pacientes con hiponatremia hipervolémica, o sea, con un líquido extracelular elevado, más que todo le hacemos una diuréticos, restricción de líquido y sal. Porque en el caso de ellos hay que hacer restricción hídrica. Porque tienen hiponatremia porque se ha diluido el sodio. Entonces en los hipervolémicos, líquido extracelular elevado, restricción hídrica y furosemida. Y los normovolémicos, sospecha de que puede ser una secreción inadecuada antidiurética. Y en los hipovolémicos, pues cloruro al 0,9 normal. ¿Te das cuenta qué importante y bonito y qué fácil era corregir una hiponatremia? Solamente era cuestión de saber indicar el tratamiento. Entonces acá te estoy dejando una fórmula de corrección, la misma que te he puesto hace un momento, para que tú lo vayas a hacer por pasos, detenidamente observes el video y lo puedes aplicar en tu hospital. Te dejo fórmulas porque esto es lo más importante, ¿no? Es bonito hablar de hiponatremia, pero no dejarte el concepto ni la práctica, cómo vas a hacer a la hora de la hora, ¿no? Eso es lo que más importante. La restricción hídrica, en caso de paciente con insuficiencia cardíaca y hiponatremia, acá tenemos igualito una fórmula en la cual ponemos el sodio del paciente por el agua corporal total, entre el sodio ideal, que en este caso hasta cuánto queremos ascender, si tiene 110, lo queremos hacer 120, hasta 120. Y luego sacamos la fórmula en litros, y esto nos demuestra que imagínate que el paciente tenga, ahorita tiene 40, y la fórmula es de 36, quiere decir que debo hacer un balance negativo de la resta. Debo hacer un balance negativo de menos 3.4 litros para que el paciente tenga un exceso de agua, por eso que está diluyendo el sodio. Entonces a esos pacientes los hago a una restricción hídrica y busco ese tipo de balance cada 24 horas. ¿Okay? Entonces eso es lo ideal para hacer una restricción hídrica en pacientes con hiponatremia. La hipernatremia es un cuadro menos preguntado, pero sí es importante saber algunos detalles. En ello se tiene que ver una valoración etiológica. Vemos hay pacientes con hipernatremia, con líquido extracelular aumentado, por ejemplo en los pacientes ahogados también. Pacientes con hipernatremia con líquido extracelular normal. Paciente hipernatremia con líquido extracelular disminuido. O sea, el líquido extracelular va a influenciar en el cuadro de hipernatremia, sí. La osmolaridad plasmática es el cuadro de hipertonicidad que se va a manifestar. Pero más que todo, si ustedes analizan bien en la etiología, los pacientes con hipernatremia son pacientes que han tenido restricción hídrica, restricción al agua, y es porque son pacientes que han tenido algún déficit neurológico. Por ejemplo, en los casos clínicos típicos te ponen un déficit neurológico, y el déficit neurológico hace que no tomen agua, no se hidraten adecuadamente, y al no hidratarse adecuadamente, no tomar agua, pues eso hace de que pues no tengan una concentración hídrica y comiencen a elevar la concentración de sodio. Entonces es importante que estos pacientes, en los casos clínicos que tienen déficit neurológico, tienden a tener una hipernatremia. También es importante que los pacientes que tienen una diuresis osmótica, por ejemplo uso de diuréticos, comienzan a orinar de más cantidades hídricas, comienzan a hacer una hiperconcentración de la zona plasmática y también tienden a desarrollar una hipernatremia asociada. Entonces todos estos datos son los que van a terminar influenciando en los cuadros de hipernatremia cuando uno evalúa a estos pacientes. Entonces la clínica de estos pacientes es una debilidad muscular, trastornos de conducta, insomnio, letargia, puede llegar al coma. Una de las causas más importantes, siempre les digo, es trastorno del sensorio, No hay convulsiones solo si se produce edema cerebral, es verdad. El edema cerebral condiciona por los cuadros de hipernatremia estas situaciones.
Entonces todo este cuadro de hipernatremia que les estoy mostrando básicamente es la forma como manejan de manera un algoritmo general los enfoques de hipernatremia, pero a la hora de la hora acuérdense bien claro a que la corrección también, igual que la hiponatremia, no debe ser de más de 10 a 12 mil equivalentes en 24 horas. Todos los casos deben ser corregidos y se van a utilizar para corrección líquidos hipotónicos. Importante, los líquidos hipotónicos, una ampollita de hipersodio en dextrosa es un líquido hipotónico porque tiene 68.000 equivalentes, es al medio normal, o sea, la mitad de una concentración total de 154 en promedio. Y recordar que los cambios a la hora de hacer la infusión y de colocar estos líquidos, vamos a observar nosotros que la distribución de líquido extracelular, dependiendo del tipo de volumen que usemos, por ejemplo, dextrosa el 5%, va a tener una distribución del 40% al extracelular, y un cloruro, en este caso un suero fisiológico normal, tiene una distribución extracelular al final del 100, o sea, tiende a irse todo prácticamente al extracelular con el tiempo. Entonces lo que tenemos que buscar es mantener un líquido que tenga menos distribución extracelular y también tenga una distribución intravascular asociada, por lo cual necesitamos usar líquidos hipotónicos de esta manera. Por eso es que les mencionaba que la dextrosa con media ampolla, tranquilamente una ampolla de hipersodio, va a ser más que suficiente a la hora de poder diferenciar el uso de la hipernatremia. Es importante entender para el manejo de la hipernatremia estas soluciones hipotónicas que más se van a usar. Ustedes pueden, por ejemplo, terminar usando lo que vendría a ser la dextrosa con una ampolla de hipersodio tranquilamente, o agua destilada con media ampolla también de hipersodio, de tal manera de que pueden hacer cuadros más hipotónicos todo el tiempo para que puedan corregir a su paciente. La forma de la misma corrección que uno tiene que llevar a estos pacientes con hipernatremia, muchos de ellos tienen el déficit del agua y nosotros le vamos a requerir agua. El agua que le vamos a colocar es la dextrosa, el 5%, con una ampolla de cloruro y de hipersodio, cloruro el 20%. Pero ¿cuánto de volumen le voy a colocar de esto? Pues vas a hacer esta fórmula, que es el sodio del paciente por el agua corporal total entre el sodio ideal. Eso te va a dar una cantidad de volumen, ese volumen 42 menos 6, y este es 40, o sea, quiere decir que el paciente tiene un exceso de 2.6 litros, y por lo cual vamos a tener que darle esta cantidad de volumen en las próximas 24 horas para que pueda corregir la hipernatremia, sabiendo que esta corrección te va a llevar a una corrección de 10.000 equivalentes por litro. Es importante saber que el control de electrolitos se da cada 4 horas, se deben evitar infusiones con soluciones glucosadas del 10% más y deberán tratar de identificar la causa, de ser posible corregirla para que el cuadro de hipernatremia no se siga manteniendo. Entonces es importantísimo esto para poder llegar a la anatremia normal. Entonces tratar hasta que el sodio sérico sea menos de 145 o hasta que haya reversión de los síntomas y signos de severidad. El otro cuadro clínico es la hipocalemia, cuando hay disminución del potasio. En estos cuadros se puede dar porque hay una disminución del aporte, porque hay una entrada celular de potasio, por ejemplo en pacientes que tienen alcalosis o que usan insulina o que usan beta-2 adrenérgicos, beta-2 agonistas. También en pacientes que tengan diarreas también puede haber hipocalemia, en pacientes que tengan pérdidas renales también. Recuerden que la causa más frecuente son los vómitos y el uso de diuréticos y sobre todo la diarrea. Es importante saber que los pacientes con hipocalemia van a tener una hipocalemia cuando ésta sea menor de 3.5. De 3.5 a 5 son los valores normales, menos de 3.5 hablamos de una hipocalemia, leve cuando es de 3.5 a 3, moderada cuando es de 2.5 a 3, severa cuando es de 2 a 2.5 y muy severa cuando es menor de 2. Si ustedes evalúan, mientras más va disminuyendo el electrolito, el cuadro clínico va aumentando más, desde que no tenga síntomas en una leve hasta parálisis ascendente con eventual falla respiratoria. Entonces es importantísimo la evolución del espectro clínico y cómo éste evoluciona. En los signos de hipocalemia que alguna vez preguntaron las famosas ondas U que se veían en la hipocalemia, donde veían ustedes una depresión del segmento ST y aparte de ello se observaba una onda T bifásica. Entonces es importante entender la onda T bifásica, la prominencia de las ondas U y la depresión de los segmentos ST como parte del cuadro que muchas veces nos preguntan de hipocalemia. No necesariamente la presencia de onda U es hipocalemia, puede haber en otros casos, pero
se asocia a un cuadro clínico si te lo preguntan de hipocalemia. En el caso de corregir la famosa hipocalemia de una manera rápida, lo ideal es hacerlo con una vía central, corregir hasta 60 mil equivalentes máximo por hora, monitoreo con EKG y control frecuente de la concentración sérica. Recordar que la reposición de potasios que no son emergencias se pueden hacer tranquilamente usando la vía oral o solamente haciendo una vía periférica con dextrosa, en el cual tratar de que si se usa una vía periférica, ya que el potasio quema la vena, no pasar potasios concentraciones mayores de 40 mil equivalentes por litro periférico, o tampoco las concentraciones que no sean mayores a 10 mil equivalentes por hora debido al daño que pueda ocasionar en la vena. Es importante saber que hay alimentos que tienen alto contenido en potasio, como por ejemplo el plátano, que siempre lo mencionan, o el tomate, la papa también lo tiene. Es importante recordar que hay reposición de potasio por vía oral. Muchos de ellos no son usados en las prácticas clínicas diarias. Algunos que fueron usados, el citrato de potasio, también es una recorrección adecuada vía oral, sobre todo en los casos leves. Pero cuando ustedes tengan casos moderados, o sea, menos de 3 para abajo, generalmente nosotros aplicamos retos de potasio. Un reto de potasio te puede ascender el potasio a 0.25 mil equivalentes. Un reto de potasio consiste en una aplicación de una ampolla de potasio que viene en una ampolla de calium. La ampolla de calium viene de 10 mililitros y viene 27 mil equivalentes. ¿Ok? En 10 mililitros. Generalmente lo rellenamos teóricamente lo rellenamos con una solución de silocaína de 12 cc, silocaína, acá, y luego lo rellenamos todo esto con 88 cc de cloruro, de tal manera de que esto lo pasemos en 2 horas, para que no pase más de 10.000 equivalentes por hora. Y en 2 horas hacemos el reto. Esto es un reto. Generalmente cuando tiene menos de 3 le colocamos 2 retos, o sea en 4 horas tiene que pasar un reto en 2 horas, el otro reto en 2 horas, y el control siguiente lo hacemos 1 hora después generalmente de haber acabado el segundo reto. Cuando aplicamos retos, cuando el potasio sódico sea menos de 3, cuando hayas comprobado que el paciente esté orinando adecuadamente, o si tienes la posibilidad de hallar potasio urinario también. Básicamente el reto de potasio tiene que ser aplicado y tiene que tener un control de monitoreo en estos pacientes. Y el último cuadro clínico es la hipercalemia, que es el cuadro que siempre viene en todos nuestros pacientitos de emergencia. La hipercalemia se da por un aumento del aporte, por una salida celular, por ejemplo muerte celular, ruptura, algún rhabdomiólisis, falla de algún órgano que no esté depurando, entonces una retención renal, ¿no? Y farmacológico, que lo vemos siempre, por ejemplo los ahorradores de potasio, los beta bloqueantes, los IECAS, la heparina sódica, los AINES, tienden a elevar la concentración sérica de potasio que hay que tener en cuenta, ¿no? La clasificación del potasio va de leve de 5 a 5.9, moderada de 6 a 6.4, severa mayor o igual a 6.5 y fatal más de 10. En algunos casos he visto unas fatales, sobre todo en pacientes que no pueden entrar al programa de diálisis hace muchos años y en el cual no tenían constantemente entraban al hospital solamente para darle tratamiento por la hipercalemia, pero no se corregía la patología de fondo. Es importante que estos pacientes que tienen este cuadro clínico, en general sus signos y síntomas son pocos y tardíos. El potasio, al verse elevado, termina dando debilidad muscular progresiva ascendente, parálisis flácida, parestesias, compromiso muscular respiratorio es raro, pero puede darlo. Recordar que los signos del potasio tienen que ver con el músculo. Yo siempre la mnemotecnia es esta: músculo, por acá, músculo cardíaco con paro diastólico, ilio, músculo liso, ilio paralítico, músculo esquelético, calambres. Entonces son cuadros que se asocian a patología de debilidad muscular y cardíaca en general. ¿Okay? Vamos a ver que los signos electrocardiográficos de la hipercalemia tienen que ver primero con la elevación de la onda T. Primero, no existe hipercalemia sin elevación de onda T, pregunta de examen. Acuérdense porque es lo que más preguntan en la historia de los EKGs con electrolitos, hipercalemia y este cuadrito, así que no puedes fallar. Luego de ello vemos que hay un ensanchamiento del QRS y hay una depresión de la onda P. Esto puede ir acompañado de un alargamiento del intervalo PR.
¿Ok? No te olvides estos signos: elevación de onda T, ensanchamiento de QRS, depresión de onda P y un alargamiento del intervalo PR. No te olvides porque eso va a venir. El hipercalemia con EKG, vamos a observar nosotros que mientras más va elevándose, por ejemplo de 5 a 6 nomás, ya ves ondas picudas, T picudas. La onda T generalmente es asimétrica. En el caso de ellos ya va haciéndose simétrica, se hace angosta y picuda, más simétrica. Cuando va elevándose más, comienza a ver QT prolongado, PR prolongado. Se eleva aún más, ya comienza a ver aplastamiento de la onda P. ¿Ok? Y cuando se eleva mucho más de 7.5, hay ensanchamiento del QRS que predispone a QT largo, arritmias y paro cardíaco. Es importantísimo de cara a la interpretación de hipercalemia con EKG. ¿Ok? Entonces, lo más temprano, no te olvides, te lo repito por 70 por el número 70 de repeticiones que te estoy dando, la onda T es una onda T picuda, se eleva. Tardíamente puede haber bloqueos, sí es verdad, sobre todo arritmias, taquiarritmias asociadas y otros cambios que ya te he mencionado, como el descenso de la onda P. Entonces, no te olvides de cara al examen. En el manejo de la hipercalemia tenemos que ver primero que no exista lisis celular y luego tenemos que ver la excreción urinaria de potasio, que muchas veces no se mide. ¿Ok? Muchas veces no se mide. Acá te pongo un poco los cuadros clínicos que terminan elevando el potasio para que lo estudies con calma. No hay ningún problema. Acá hay otras causas, acá tienen que haber otras causas para que hagas las mnemotecnias que desees, y si deseas nos colaboras y nos envías tus mnemotecnias. El tratamiento, muchachos, primero de la hipercalemia es que al elevar el potasio hay una predisposición de la membrana del miocito de poder de hacer descargas anormales. Entonces tenemos que dar una estabilización de la membrana, tenemos que hacer antagonismo de acciones de membrana, básicamente estabilizar la membrana, y lo hacemos con el gluconato de calcio. Luego tenemos que evitar la entrada de paz potasio a la célula. Eso lo podemos lograr con la insulina y con el bicarbonato, haciendo que entre el potasio a la célula. La insulina mete potasio a la célula, disminuye el potasio de tal manera. Entonces la célula se va llenando de potasio, la insulina va trabajando, los medios de alcalosis metabólica ayudan a que el potasio se meta a la célula. ¿Por qué? Porque se intercambia hidrogenión por potasio, va botando el hidrogenión afuera y el potasio lo va metiendo. Por eso es que la alcalosis ayuda a la hipercalemia. Y aparte también tenemos que eliminar potasio, y eso lo hacemos con el uso de diuréticos, con la resina de intercambio de cationes o en resina de intercambio iónico, que usamos el cayaxelate famoso, y en algunos casos severos en hemodiálisis o diálisis peritoneal. La hemodiálisis es mucho mejor que la diálisis peritoneal por el manejo de la hipercalemia refractaria. Pregunta de examen siempre en casos de uso de hemodiálisis. Entonces acá vemos nosotros que el gluconato de calcio lo que hace es elevar el potencial umbral del miocito, dándole estabilidad de membrana. Por eso usamos gluconato de calcio. Entonces lo primero que usemos ante una emergencia de hipercalemia es gluconato de calcio. No lo olviden, siempre lo preguntan. En manejo agudo, gluconato de calcio. Para entrar a la insulina, para entrar el potasio, hago mi fórmula de insulina. Para aumentar las pérdidas, diálisis, resina de intercambio iónico. En estado agudo es así. En crónico, desde los leves, voy a la restricción de potasio y resinas. El moderado, el tratamiento de leve, más infusión de insulina y bicarbonato. Y en los casos severos, los anteriores, pero también voy dando gluconato porque está que me descompensa el paciente de una u otra vez. Acá vamos a ver nosotros que el tratamiento para el método más inmediato y confiable de potasio es la diálisis, sí, pero se utiliza cuando no responde a ningún tratamiento médico que ya te he mencionado. Solo usar diálisis cuando no responde al tratamiento médico. La hemodiálisis es más efectiva que la diálisis peritoneal. Pero ese es el concepto, ha sido preguntado lo último: ¿cuándo uso diálisis en hipercalemia? Cuando no responde al tratamiento médico. Y los fármacos que más se usan, acá te pongo las dosis del apoyo. Por ejemplo, la que más preguntan siempre es el gluconato de calcio, es lo que más vemos en el hospital también en casos de hipercalemia. El inicio de acción es de 1 a 3 minutos y la duración generalmente 1 hora. A veces lo ponemos cada 8 horas, ¿no? Pero si te das cuenta, solamente actúa 1 hora el gluconato de calcio. Igualmente te voy dejando las fórmulas de los demás para que lo puedas aplicar también en tu estadía de residente de primer año. Bueno, eso sería todo con respecto a la clase de trastornos hidroelectrolíticos. Ya nos estaremos viendo en las siguientes clases.